José Antonio Mir, el secretario de Desarrollo Social. José Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Contigo. Muchas gracias, Nacho. Hola. Mira, por supuesto, aquí hemos escuchado ambas partes y nada más para situar de qué se trata la conversación. Hubo unos datos que sacó el INEGI, unos datos en donde se veía un aumento muy significativo, extraordinariamente significativo del ingreso de las familias de ciertos deciles, los más pobres en particular, y el Coneval, que es una institución independiente que tiene un enorme prestigio y que se ha construido justamente para validar, digamos, el tema de las cifras y de la medición sobre la pobreza, que lo digo aquí y hoy, como lo dije ayer cuando hablamos con Julio Volvitnik, que por cierto tiene un gran reconocimiento mundial el hecho de que México tenga una forma de medir la pobreza que sea pues que sea independiente. Salen estas cifras y el Coneval dice, perdónenme, pero yo aquí no estoy de acuerdo porque estas cifras no están hechas con una modificación en la metodología que implica el cambio y que hace incomparable con lo anterior. Es decir, no podemos decir que mejoró en un porcentaje los ingresos porque tal y como se hizo no es comparable con las cifras anteriores. El tema, y se lo comentaba el secretario antes de entrar al aire, el tema delicado aquí es cualquiera entendería esto de entrada como a un gobierno no le gusta cómo se está midiendo la pobreza y lo que hace es modifica la metodología para salir mejor. Y eso no es reducir la pobreza. Déjame un poco poner en perspectiva, porque estás hablando de dos entidades constitucionalmente autónomas y de dos entidades con gran prestigio. Las dos entidades, por cierto, tienen un mandato constitucional de objetividad. En sentido estricto, lo que la autonomía compra es la posibilidad de ser objetivo frente al gobierno y ser objetivo frente a quienes critican al gobierno. Ese es el valor de dar la autonomía a las instituciones y las dos las tienen. Y las dos tienen un gran prestigio internacional que se ha labrado sobre la base de hacer muchos esfuerzos una y otra. Yo creo que lo lamentable de la forma como nos hemos conducido en esto es que hemos puesto en duda a una y otra en un tema en el que el gobierno es ajeno. El gobierno no es parte de la Junta de Gobierno de Coneval, el gobierno no es parte del trabajo que se hace en el INEGI. La relación aquí se dio entre Coneval y el INEGI y se dio desde un sentido muy amplio y desde el principio. Esta es una encuesta, por cierto, extraordinaria. Es una encuesta que pide Coneval al INEGI, que se realiza en un año intermedio, porque la pobreza en México se mide cada 2 años y tiene muchas virtudes. No solamente la autonomía de quien la mide, sino la forma como se mide, porque nos concentramos en ingresos, nos concentramos en acceso a derechos y esos insumos son los que son útiles para que el gobierno tome decisiones. Y de hecho todo lo que hemos venido haciendo este año parte sobre la base de los espacios que el Coneval subrayó que eran importantes que enfatizáramos. Por eso hemos trabajado todo este año en educación, en alimentación y en muchos otros temas, pero no más venir, porque sí son bien importantes las cifras, pero son también importantes las historias de vida que se buscan transformar al amparo de las cifras. Y estas son estadísticas, son encuestas, están sujetas a mejoras, están sujetas a modificaciones, con un elemento muy importante en términos de lo del INEGI. Hay una gran diferencia entre el ingreso que captura el INEGI en la encuesta y el ingreso que se reporta en cuentas nacionales. De todos los países... No, nada más para que eso ya vamos a entrar al tema. Bueno, digamos, es que ese es el tema ya nada más técnico. Lo que yo te quiero decir es, me dices, es que tanto el Coneval como el INEGI son independientes. Sí. Son constitucionalmente autónomos. Y esto, sin embargo, tú sabes que puede haber la cooptación de organismos autónomos. Lo que te quiero decir es, la suspicacia está. Pero a ver, déjame mostrar. Esto se resuelve incluso antes del cambio de dirección del INEGI. Esto se pacta... Ayer lo dijimos, que esto pasa antes, se cambia la dirección del INEGI y entonces llama la atención un poco que generemos suspicacia cuando un dato sale bien respecto de cuando un dato sale mal. No, es que la suspicacia es cuando el país crece al, ¿qué te gusta?, 2.5% y el avance en el ingreso de las familias más pobres es del 33%. Entonces... Sí, pero a ver, pero espérame, porque el INEGI sale y dice ese día no es comparable, hay que retropolar y hay que hacer un trabajo técnico para distinguir cuánto impactó el cambio del trabajo de campo y cuánto fue por cambio de crecimiento económico. Y yo quisiera resaltar, por cuanto al gobierno se refiere, que nosotros nunca salimos a decir, primero porque no se ha calculado la pobreza, lo que se hizo público fue el crecimiento del ingreso, y segundo, desde el gobierno no hemos salido a decir ni a festinar, sino al revés. Hemos salido a exhortar que estos dos autónomos de gran prestigio, en vez de andar litigando, se pongan a trabajar y nos den un elemento que nos sea útil para el trabajo nuestro, que es el del combate a la pobreza. Vamos al tema que querías decir, es
el tema del ingreso, que sí suscitó desde el año pasado una reacción, digamos, también de gente del gobierno, era el decir que se estaba subvaluando o subestimando el ingreso de las familias de menos ingresos y que era un problema metodológico y que lo estaban, digamos, varias personas hicieron público esto. Entonces, el tema sería, digamos, podría haber una motivación no política que fuera simplemente el de ser capaces de medir de manera más adecuada ese ingreso, ¿no? Esa podría ser. Pero déjame nomás matizar, porque otra yo que es importante, no es un problema del año pasado, es un problema que tiene 35 años, no es un problema de México, es un problema de todas partes del mundo. Que, entre otras cosas, es muy interesante lo que hace Coneval. Coneval mide la pobreza, y nosotros pensamos que es correcto, en la cabeza del ciudadano. No lo mide en las cifras administrativas. Te doy un par de ejemplos. A ver. Coneval pregunta si estás en el Seguro Social o si tienes Seguro Popular. Revisamos la encuesta y en la encuesta aparece menos gente con derecho al Seguro Popular o afiliado al IMSS de la que tienen en los registros administrativos. Lo que dice Coneval, nos parece que es muy razonable, es si la gente no sabe que tiene el derecho, no lo va a ejercer y por lo tanto, con independencia de lo que digan los registros administrativos, no lo vamos a tomar en consideración. O sea, si el IMSS dice que tiene 30 millones de beneficiarios, pero en realidad solamente 20 millones lo saben, tomemos el de 20 millones porque los otros 10 ni siquiera lo van a utilizar. Nos parece enteramente razonable. Ahora, vamos a preguntar un poco el ingreso. En evaluar el ingreso hay serias dificultades que no solamente enfrenta México, y hay dificultades en los dos extremos de la distribución del ingreso. Hay dificultades arriba y hay dificultades abajo. Tiende a subreportarse por diferentes razones y tiende a haber falta de capacidad para saber cuál es el ingreso en el otro extremo, y tiende a haber falta de capacidad porque el ingreso es irregular, porque a veces hay empleo y a veces no lo hay, porque cuando llega un apoyo no se sabe cuánto vale el apoyo y por lo tanto cuánto implicó en el cambio patrimonial, y eso implica para todo el mundo retos, y lo publica la OECD, cuál es la brecha entre el PIB per cápita y los resultados que se desprenden de la encuesta. ¿De qué tamaño es la brecha en México? ¿De qué tamaño? Más o menos 65%. O sea, es muy alto. Eso quiere decir que estamos capturando solamente el 40% de la riqueza en la encuesta. Eso tiene muchos años e implica un reto en términos de la objetividad a la que están obligadas las instituciones. Por lo que nosotros lo que pensamos es que este tema de la brecha debe de revisarse periódicamente. Y tomo un poco tu punto porque revisamos, por ejemplo, las estadísticas del 2010. En el 2010 el crecimiento nominal del PIB per cápita fue de más o menos, y además para irme a otra administración, fue de más o menos el 8%, y lo que la encuesta capturó fue una caída en el ingreso del 4%. Esto es, hay una diferencia de 12 puntos. Entonces, si yo salgo con una diferencia de 12 puntos y con una brecha de 60, que es 50% más alto que el promedio de Latinoamérica y que el promedio de la OECD, para las instituciones que usan las cifras, que son muchas porque tienen muchos usuarios y que se debaten en diferentes foros, llama la atención el muy mal trabajo que se está haciendo en capturar ingresos. A ver, entonces, digamos, imaginando y aceptando todo lo que tú dices, que me parece validísimo, que es, hagamos una encuesta que sea capaz de captar de la mejor manera posible el verdadero ingreso tanto de los más pobres como de los más ricos, que son los que más presentan dificultad. Si tú quieres hacer eso y tienes un organismo autónomo como Coneval y uno como el INEGI, pues lo lógico sería que se pusieran de acuerdo y dijeran, vamos a hacer esta modificación, pero además vamos a tener que mantener también una medición que nos dé números comparables con el pasado, porque uno de los objetivos centrales de tener datos es poder decir mejoró, disminuyó o no. Este número ya no permite nada con respecto al pasado. Yo vuelvo a plantear y me paro en el viernes, y por eso me llama la atención un poco la controversia. Sale y dice el INEGI, estos son los nuevos datos del ingreso, nos parece que no son comparables y nos parece que tenemos que hacer un ejercicio, lo dijo, yo tuve que ir al diccionario, de retropolación. Y nos dijeron que retropolación era como cuando extrapolamos, pero al revés. Entonces, desde el principio no había ninguna polémica y por eso el gobierno no sale a decir nada, porque el gobierno ve las cifras, identifica lo mismo que identificó el resto de los usuarios de las cifras, un crecimiento muy importante en los diferentes deciles. Nos dice el INEGI, es una mejora, estamos capturando mejor el ingreso, le damos la bienvenida a esa mejora, pero el INEGI dice desde el viernes, no es comparable, y entonces nosotros como gobierno decimos, vamos a esperar a que los técnicos hagan un trabajo para hacerlo comparable, y ahí estamos. Entonces nos parece que no debiera haber siquiera debate. Si el INEGI dice ese día... Dices es, no estás de acuerdo con la atribución
atribución que hacen los críticos de una intencionalidad política motivada desde la Secretaría de Desarrollo Social o desde el gobierno de decir no podemos disminuir los pobres, disminuyamos en las cifras. Entonces, eso es lo que tú dices. Me parece absolutamente absurdo, me parece contraproducente, me parece que no tiene ningún sentido, y me parece que entre dos autónomos que tienen enorme prestigio, el salir a minar la credibilidad de cualquiera de los dos es una mala idea. A ver, nosotros sabemos... no dices la pobreza disminuyó en base a estos datos. No, nosotros lo que decimos es, asumiendo que la mejora que el INEGI plantea es una mejora adecuada, hay menos pobres de los que previamente se pensaban, con base en una mejor medición en el 2015, en el 2014, en el 2013, en el 2012, etcétera. Si queremos regresar a ver si sube o si baja, hay que hacerlos comparables sobre la base de lo que aprendimos en esta métrica, y es un trabajo técnico, hay que hacerlo porque nos es muy útil, porque nos es muy relevante y porque es perfectamente factible distinguir cuánto resulta de un cambio en la aplicación en campo y cuánto de una realidad, de una modificación en la realidad. Y me parece que eso lo puede entender cualquiera. Es un tema importante porque desde luego nadie escapa el hecho de que estas cifras, para lo que entre otras cosas sirven, es para una evaluación de la eficacia de las políticas públicas, y en ese sentido es que se involucra al secretario de Desarrollo Social, aunque no esté relacionado con el INEGI y con el Coneval. ¿Por qué? Porque justamente estas cifras permiten decir si se están haciendo bien o no las cosas en este y en otros gobiernos. Esa es la parte, digamos, que lo vuelve políticamente relevante, que es el secretario de Desarrollo Social va a decir, me está saliendo muy bien todo por una cifra o por la otra. Nosotros también tenemos ese elemento para decir, está teniendo un impacto sí o no, un programa particular como la lucha contra el hambre, por ejemplo. Sí o no tiene un impacto. Pues necesitamos cifras, y esas cifras son las que nos da el INEGI y con el apoyo, digamos, del Coneval. Entonces, lo que es una tristeza de esta disputa, efectivamente, es que se ponga en duda la credibilidad de unas cifras que habían ganado credibilidad a lo largo de los años. Y por eso nosotros volvemos a hacer un llamado a que los técnicos se pongan a trabajar, para que entre los técnicos se pongan de acuerdo. Un conflicto alrededor de este tema no le sirve a nadie, y yo quiero aquí resaltar que el gobierno en su conjunto, todo el gobierno ha sido en esto muy responsable. Si el gobierno lo que hay llamado es a que se pongan de acuerdo, el gobierno hace suyo lo que dice el INEGI desde el viernes. Si el INEGI nos dice aquí hubo un cambio, tenemos que trabajar para hacerlo comparar, y el gobierno en consecuencia sale y dice, en los números que hoy estamos viendo, pues hay dos efectos: un efecto de política pública, un efecto del cambio del operativo del campo, y vamos a esperar a que se pongan de acuerdo para que técnicamente podamos dilucidarlo. El único aquí que no ha politizado las cifras es el gobierno. Muy bien, entonces de entrada no podemos decir ha disminuido la pobreza. A lo mejor, a partir de que ellos se pongan a trabajar, los técnicos, podríamos decir, ha habido una sobrevaloración de la pobreza, pero por la forma en que se toman los números, pero no necesariamente tenemos un dato que permita decir disminuyó en ningún sentido. Estamos ahí de acuerdo. Muy bien. El otro es que efectivamente, por las cifras internacionales que aquí nos estaba mostrando el secretario, existe no solo en México una subvaloración del ingreso en varios deciles, es decir, no solo en los más pobres, sino en los más ricos. Y aquí el dato es que el promedio del ingreso per cápita, digamos, que se tiene por la encuesta de ingresos, sería de 41.693, y ya dejémosle el número así. Y en cambio, el Producto Interno Bruto per cápita, medido de otra forma, que no es por lo que dicen las familias, sino por cómo la economía se mueve, es de 134.422, de 41 a 134. La brecha es de 65%. O sea, hay una riqueza que no logra está medir. Siendo reportada, por diferentes razones, y es una brecha que se ha venido haciendo creciente en el tiempo. Entonces, regresando un poco al tema que tú planteas de la importancia en que miramos bien, porque como dice el Coneval, lo que no se mide bien no se puede evaluar, y lo que no se puede evaluar no se puede mejorar. Si tenemos una cifra que tiene una brecha creciente, que está capturando menos del 30-35% de la riqueza que es útil para calcular el ingreso, claramente hay una chamba pendiente que tendrán que enfrentar ambos, y esa chamba pendiente nos llevará eventualmente a que capturemos mejor los ingresos, y esa captura mejor de los ingresos nos llevará a tener que hacer un replanteamiento de los niveles. Pero a ver, en un país... ¿Por qué no declaran sus ingresos los de las... no lo declaran por miedo a que les quiten seguramente apoyos? Fíjate que nosotros hemos visto que hay por lo menos 3 o 4 razones. Una primera, yo soy asalariado. Si a mí me preguntan cuánto gano, para mí es relativamente sencillo contestarlo, porque puedo revisar mi nómina del mes pasado y decir que ese fue mi ingreso mensual. Si yo soy un trabajador de los primeros deciles, que estoy en la informalidad,
que a veces tengo trabajo en el campo, a veces lo tengo en la industria de la construcción y a veces no tengo trabajo, cuando me preguntan que cuál es mi sueldo, pues la respuesta no es tan sencilla como la que enfrenta un asalariado. 1. 2. La gente tiende a tener dificultad para dignificar su empleo. Hay mucha gente, por ejemplo, que vive de la artesanía y que la artesanía que hace le intercambia por bienes y servicios, no por la vía de trueque. Entonces, cuando le pregunto, oye, ¿cuánto gana? No, pues no gano nada. Y se vale en consecuencia porque tengamos diferentes técnicas de campo para tratar de dilucidar cuánto vale ese esfuerzo que está haciendo, que en la economía del trueque tiene un valor y que no está dignificando. Y también hay quien subreporta por un miedo infundado a que se le quiten los programas, pues en un no extremo. Infundado, ¿no? Porque si sales de ciertos criterios, pues ya no te dan el apoyo. Yo aquí vuelvo a rescatar que son dos ejercicios distintos. Yo, para dar el apoyo, hago mi propia encuesta. Claro, de hecho, yo tengo mucha más información probablemente que el INEGI, que el Coneval, porque atrás de mis 6 millones de jefas de familia de Prospera, de los 5.7 millones de adultos mayores, hay una encuesta, casi un censo. Atrás de estos números hay 64,000 encuestas. Hay mucha más riqueza estadística en lo que yo tengo que en lo que aquí se aporta. Pero esa es mía. Sí, pero ese es otro del gobierno. Sí, y ahí es donde se determina si entras o no al programa. En la encuesta que hace el INEGI no hay un cuento, porque yo no sé. Es muy difícil, claro, la gente la y confianza. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo en logrársela, porque yo ni siquiera sé a quién cuestiona. Es como la gente que ni siquiera quiere, o sea, que tiene razones de pensar, me van a preguntar datos para el INE, y se los van a dar Hacienda. Entonces es un temor simplemente de que estas cosas no son político, las encuestas que tiene este problema. Bueno, y aquí se nos ha venido agravando en el tiempo, cada vez menos gente contesta el dato de ingresos, y eso ha llevado a México, no, pero al mundo sí, a que enriquezcamos la encuesta con datos administrativos y fortalezcamos los resultados. Habrá que platicarlo con el Coneval en su momento, con el INEGI. Ellos sí se ven muy peleados, la verdad, es una pena, pero ambos se ven muy peleados, en sus declaraciones son fuertes unos con otros. Ojalá lleguen a un acuerdo sobre este tema. Ojalá le echen todos agüita fría al chocolate caliente y se pongan a trabajar en la parte técnica y nos den a los mexicanos las instituciones que con mucho trabajo hemos construido, y que nos den datos que nos permitan ir tomando decisiones sobre la base del mandato constitucional que tienen ambos de ser objetivos. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, la verdad, que hayas estado aquí con nosotros.